Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad, por todo lo bueno que eres con nosotros, Señor eterno. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos que están aquí, que han decidido tomar ese tiempo, Padre, para estar aquí escuchando tu palabra, alabándote y glorificando tu nombre. También te ruego, Padre eterno, por las personas que no pudieron venir, que están pasando por un momento de enfermedad, como mi esposa, mi hijo y algunos hermanos que también están pasando las inclemencias del tiempo, del cambio de clima y también cualquier tipo de enfermedad. Padre eterno, te damos muchas gracias también por eso, porque aún en la enfermedad, Señor, estamos agradecidos contigo, porque todo lo que nosotros tenemos lo hemos recibido de ti, por tu amor, por tu misericordia. Y tu palabra dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a empezar la predicación del día de hoy y vamos a abrir ahí nuestras Biblias donde estábamos y también vamos a leer en 2 de Samuel capítulo 22. El segundo libro de Samuel capítulo 22, 33 es un paralelo a esta escritura en el libro de Samuel. Capítulo 22, verso 33, dice, segundo libro de Samuel 22, 33, dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Amén. Hoy quiero hablarte de un tema muy importante, un tema que es continuación de los otros, de los cuales hemos estado siendo partícipes y de los cuales hemos estado aprendiendo a ser sinceros, a abrir nuestro corazón, a sacar lo que está dentro de nosotros, impidiendo que la bendición de Dios fluya en nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios se mueva con autoridad y con libertad en nuestras vidas, que estamos reprimiendo muchas veces la obra salvadora de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en nuestras vidas, porque si bien hemos sido salvos por su palabra que ha sido engendrada en nosotros y que hemos renacido de nuevo, nuestra carne todavía sigue batallando con las inclemencias de la lucha. Estamos en la carne, estamos en el fulgor de la batalla, en donde hemos aprendido en la serie de predicaciones que hemos estado escuchando, que debemos de derribar el ídolo y los ídolos que hay dentro de nosotros escondidos, que le damos lugar a veces al enemigo para convivir con él, que tenemos pactos, ¿verdad? Muchas veces teníamos pactos con nuestro viejo hombre. Y bien, la pregunta surge: ¿cómo vencer todo esto? ¿Cómo vencer todas estas inclemencias en mi vida? Hoy he titulado este tema de esta predicación, el título de esta predicación es: cuando Dios te da fuerza para quebrar el arco de bronce. Cuando Dios te da las fuerzas para quebrar el arco de bronce. Y es que, hermanos, hay batallas que no se ganan con buenas intenciones ni con fuerza humana. Hay batallas que no se libran con tus buenas intenciones, con tu buen deseo, con tu buen anhelo, ni con la fuerza humana. Hay luchas que parecen imposibles de vencer, que parece que ya estás derribado, que ya estás destruido. Hay pecados persistentes, ataques espirituales, opresiones, ciclos repetidos, enemigos que se parecen más fuertes que nosotros. Hay legiones, hay principados, hay potestades que están en las regiones celestes atacándote, acusándote, buscando una manera para neutralizarte, para hacerte inservible, para hacerte inútil en el reino de los cielos.
Y por otro lado está el hecho de saber de que tomamos en nuestras manos el arco de bronce. Significa que la batalla ya no es a distancia, porque un arco es para un pleito a distancia. El que tiene los arcos, los arqueros lanzaban las flechas a distancia. Si la palabra de Dios nos dice que podemos quebrar, que podemos empezar, que podemos doblar el arco de bronce, es porque ya estamos en la otra línea de batalla. No estamos por llegar a la batalla y por empezarla, ya estamos en medio de ella. Ya no hay una distancia entre nosotros y el enemigo. Ahora el pleito es cuerpo a cuerpo, codo con codo, ¿verdad? Hemos pasado la línea de batalla y la distancia se ha reducido y hemos incursionado en el pleno fulgor de la batalla. Y ahí es donde la palabra de Dios nos alienta y nos dice, a través del profeta David, que decía algo extraordinario: Él adiestra mis manos para la batalla, y con mis manos puedo quebrar, puedo doblar el arco de bronce. Un arco de bronce no es un arco sencillo de madera que puedes quebrar tan fácilmente. La aleación del bronce es aleación de cobre con estaño, y el cobre por sí solo puede ser débil, pero cuando hay una aleación, una unión entre el estaño y el cobre pasa a ser bronce y se hace fuerte, y es difícil de quebrar y difícil de maniobrar. Es una fuerza sobrehumana la única que puede romper ese arco. Esto nos enseña una verdad eterna, que cuando Dios pelea por ti, lo imposible se rompe. Esta es una verdad eterna, y es una verdad que debes de abrazarla, de cobijarla, de meterla dentro de tu corazón, que cuando Dios pelea por ti, lo imposible se rompe. Y quiero hablarte hoy del arco de bronce, ¿verdad?, que representa lo imposible. Un humano no puede doblar por sí mismo, sin herramientas, con sus puras manos, un arco, ¿verdad?, de bronce, una pieza de bronce que es pesado, es fuerte, es rígido. En la antigüedad el arco era un arma de guerra. Ya les comenté que era un arma que se utilizaba para la distancia, para detener al enemigo más lejos de la distancia que pueden estar cerca, ¿verdad? El bronce simboliza, ¿verdad?, la resistencia externa. Ya les dije que el cobre por sí mismo no ofrece ninguna resistencia al humano, lo puede manipular. E incluso cuando vas a derretir cobre, la temperatura que necesitas para derretir el cobre es menor que la del bronce. El bronce necesitas más temperatura porque esa es una aleación de 90% cobre y 10% estaño. Es más dura, es más difícil de quebrar. Y simboliza una resistencia externa. Un arco de bronce era humanamente irrompible. Se podía caer, se podía rodar entre las montañas, entre las piedras, pero no se rompía, no se doblaba, resistía cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de manipulación. Y en la aplicación espiritual, hermanos, el arco de bronce representa los pecados arraigados en nosotros, que no se quieren ir, que no se quieren doblar, que no se quieren quebrar, que no se quieren desprender de nuestras vidas. La palabra de Dios en Romanos 7, vamos ahí. La palabra de Dios en Romanos 7, capítulo 19, nos dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántas veces has batallado con dejar un mal hábito, un pecado oculto, sacar un ídolo de tu vida? Pero dentro de ti tú deseas hacer el bien. Dentro de ti tú deseas renunciar a esa idolatría. Dentro de ti tú deseas romper con ese mal hábito. Pero no se quiere ir de tu vida y sigues haciendo lo otro. Eso representa el arco de bronce. Pecados arraigados dentro de ti, que están pegados, incrustados, enraizados.
difíciles de quebrar, difíciles de romper. Fortalezas mentales y espirituales. Son fortalezas que no se pueden ver, que no puedes percibir viendo a una persona, sino que está dentro de su espíritu, dentro de su corazón, donde nadie puede ver, donde nadie puede indagar, solamente la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos habla de eso. Vamos ahí, Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas carnales no pueden destruir lo espiritual, lo moral, no pueden destruir lo que no se ve, lo que es intocable, lo que es intangible. Las armas espirituales, hermanos, son las que rompen eso. Las armas físicas no pueden tocar esos malos hábitos, esas malas acciones, ese pecado oculto, ese ídolo que tienes ahí guardado. Eso se rompe, hermanos, solamente con las armas que Dios nos ha provisto en nuestra milicia, en el ejército de Jehová de los ejércitos. Las fortalezas, hermanos, son mentales y espirituales. No es una lucha cualquiera, no es una lucha de dimes y diretes, no es una lucha de empujones, de rasguños, patada, mordida, de balazos, de bombas. No, hermanos, es una lucha espiritual que te ataca en lo más profundo de tu corazón. Ahí en lo secreto, en lo oculto, donde nadie puede ver, donde nadie puede entrar, penetrar ahí dentro de tu vida, donde no puede ser sorprendido en el pleno acto. Pero qué cosa, la palabra de Dios es espíritu, y la palabra de Dios entra y penetra hasta lo más profundo de tu ser. Estamos hablando, hermanos, de ataques constantes del enemigo. Son ataques que no son pausados, que no son espontáneos, son ataques constantes, porque la palabra de Dios dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Tu enemigo humano se cansa a veces de echarte la guerra, se cansa, se aburre de estarte molestando, pero Satanás no se cansa, no se aburre, él no se fatiga para molestarte y para estarte atacando, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta lucha, estos ataques son constantes del enemigo, no se detienen. Sabe la debilidad que tienes, sabe la excusa perfecta que puedes poner para autojustificarte, sabe lo que vas a decir, lo que te gusta, lo que te sacia, lo que te calma. Cuando estás siendo confrontado por la palabra de Dios, cuando no quieres pasar vergüenza, cuando no quieres que te descubran, Satanás sabe cuál es la palabra que puedes utilizar en ese momento. Es que estoy muy cansado, es que tengo flojera, es que soy un humano, como todos. Satanás sabe qué palabras te puede lanzar para que tú te autojustifiques, porque son ataques constantes, hermanos. Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él sabe, oh no, es que no lo hice con esa intención, aunque tú sabes dentro de tu corazón que sí hablaste con la intención de herir, que sí hablaste con la intención de lastimar. Situaciones que se repiten generación tras generación. Esto no acaba nada más en ti, también puede pasar a tus hijos y a tus hijos y a los hijos de tus hijos. E incluso el dicho coloquial lo dice así: de tal palo, tal estilo. No porque se lo pasó en la sangre, pero se lo pasó en el aprendizaje. El hijo aprendió del padre y el nieto aprendió del hijo. Son situaciones que se repiten generación tras generación mientras no haya un corte, mientras no se detenga
esa manera de vivir. No todo lo que enfrentas se rompe con disciplina. A veces pensamos que cambiando nuestra disciplina podemos mejorar muchas cosas y podemos cambiar malos hábitos, pecados ocultos. Pero hay algunas cosas que solamente se rompen con el poder de Dios. ¿Cuántas veces has querido dejar un mal hábito y vuelves a incurrir en él? ¿Cuántas veces has dicho, hoy es el último día que lo hago, y vuelves a caer en él? ¿Cuántas veces quieres disciplinarte, poner tu cuerpo en una disciplina para que ya no tenga esa tentación? Y pasa un tiempo, pasa un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, y de repente, cuando tú más estás confiado en tu disciplina, en tu capacidad, en tu capacidad mental y fortaleza física, y de repente vuelves a caer en esa tentación. Porque nunca se fue, siempre estuvo ahí esperando el momento adecuado, el momento que te descuidaras. Pero la palabra de Dios nos enseña y nos dice que algunas cosas dentro de nosotros solamente se pueden romper y destruir con las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, no para esconder, no para solapar, no para cuidar, no para apapachar, para destruir, para pulverizar, para derrotar, derribar las fortalezas. Cuando Dios, hermanos, cuando Dios enfrentó y confrontó a Sodoma y a Gomorra en su pecado, no le dijo, te voy a castigar, le dijo, te voy a destruir de la faz de la tierra, y no se escuchará más tu nombre de esta ciudad, ni existirá más tu nombre. Y hasta la actualidad no hay una ciudad que se llame así. La desapareció de la faz de la tierra. Porque eso es lo que hace Dios con el pecado. Eso es lo que hace Dios. ¿Dónde está la simiente de Caín? No existe, hermanos. La mató, la destruyó allí en el diluvio. Ningún descendiente de Caín entró en el arca. Tan es así, hermanos, que si usted va a la genealogía de Jesús, va a ver que llama a Set como el hijo primogénito de Adán. Lo erradicó, lo extirpó, lo sacó. No se nombró más la descendencia de Caín. Eso es para lo que nos alcanzan nuestras disciplinas y nuestro esfuerzo humano, para saciar nuestra conciencia y calmarnos por un momento, como un ¿cómo se le llama eso que te duerme? Una anestesia. Pero después que despiertas de la anestesia viene el dolor de la herida. Pero lo que Dios hace es que Él no usa anestesia. Él te sana, te transforma, te da una nueva vida, te rompe todo lo que tienes dentro. Dios es la fuente de la fuerza, no el hombre. Dios es el que me ciñe de poder. Ahí lo vimos en el Salmo 18, 32, ¿verdad? Dios es el que me ciñe de poder y el que me hace perfecto en mi camino. Él es el que hace esto en mí. David no se atribuye la victoria a él mismo. Él entiende que la fuerza viene de Dios. En Isaías 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Las fuerzas vienen de Él. No has podido romper con ese algo, no has podido romper con ese hábito, no has podido romper con esa mala actitud porque has luchado con tus propias fuerzas. No han venido de Dios esas fuerzas con las que luchaste. Por eso lo único que lograste es hacerle una mella a ese mal hábito. Pero cuando entiendes que las fuerzas vienen de Dios, entonces confías plenamente en Él y te rindes a Él en humildad, en humillación. Y Él te va a dar el esfuerzo, Él te va a multiplicar las fuerzas aunque no tengas ninguna. El poder humano es limitado.
En Zacarías 4:6 nos dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Él dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si tú peleas con tus fuerzas, si tú peleas con tu conocimiento, si te metes a estudiar la mente, el cuerpo y todo lo que tú quieras para poder curar a las personas, vas a fracasar. Vas a hacer algo en sus vidas en un momento, en un instante, pero que va a tener un límite, una duración corta. Pero cuando el ejército de Dios entra en acción, cuando las fuerzas de Dios entran en acción y vienen con su espada y te parten el alma y disciernen tus pensamientos, esa vida no va a tener una solución momentánea, va a tener una solución eterna. ¿Sí me escuchó? La victoria pertenece al Señor, no a nosotros. Por eso es que te has cansado tanto en batallar con tu mal hábito o con el pecado. Porque quieres tener parte de la victoria, aunque sea un poquito. Que alguien te diga: oh hermano, ¿cómo le hizo? Gloria a Dios. Esa paz, ese amor que tienes, ¿de dónde lo sacaste? Qué bueno que practicas eso. Porque ahí es donde también Satanás lanza unos dardos camuflajeados de bondad, de cariño. Y si tú no estás con el escudo de la fe, te van a pegar en el mero corazón y te vas a creer y vas a decir: wow, es cierto, yo cambié, yo hice esto, yo hice aquello. Y no te has dado cuenta que tienes todo el cuerpo lleno de daños. Pero cuando venga una alabanza de ese tipo a tu vida, la respuesta es: el Señor es mi guardador. Él me ha cambiado, Él me ha transformado. Yo no pude hacer nada. Él fue el que está haciendo la obra en mí, como la puede hacer en ti. La victoria pertenece al Señor, por tanto la honra y la gloria es para el Señor. El caballo, dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Así te puedas preparar y armar con tu caballo de guerra, con tu bridón y lo que tengas. Así en estos tiempos te puedas preparar con estudios, con doctorados, con no sé qué tantos grados hay en el estudio. Si no estás en Cristo, de nada te va a servir. Porque la palabra de Dios es clara, es viva y eficaz, cortante, más que una espada de dos filos, y te dice: si Jehová no edifica tu casa, si Jehová no vigila tu ciudad, en vano estás trabajando, edificando, en vano estás velando, cuidando de tu casa. La palabra, hermanos, la palabra de Dios no anda a medias tintas enseñándote que, bueno, pues échale tú también de tu cosecha. Él hace la obra en ti, toda. Y si más claro quieres que sea, la palabra de Dios es así de clara. Y te dice, cuando tú hagas una obra, que la misma palabra de Dios te dice que hagas, dite a ti mismo: siervo inútil soy. La victoria es de Jehová. Dios, escuche esta declaración. ¿Por qué no podemos vencer malos hábitos, ídolos, pecados que no podemos abandonar? Porque Dios no fortalece al autosuficiente. Dios fortalece al dependiente, al que depende de Él, al que vive por Él, para Él, que es de Él. Pues Romanos así nos lo dice, hermanos, que fuimos creados por Él, somos de Él y somos para Él. Dependemos de Él. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es depender de nuestro Dios. Que todo lo que tengamos venga de Él, porque si algo vino de mí, va a echar a perder algo dentro de mí.
Que todo lo que yo tenga venga de mí. Por eso la palabra de Dios es viva, es cortante. Dice: toda buena dádiva, escuche, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende, viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay mentira. De ahí es donde vienen las buenas dádivas, los buenos regalos, no de ti, no de mí. El punto número 3 que quiero hablarles es que Dios primero te entrena y luego te da la victoria. Esto es muy interesante. Salmo 18:34, donde estábamos, dice: Él adiestra mis manos para la batalla. No es tu capacidad, tu agilidad mental, tu agilidad espiritual, moral. No. Es que Él adiestra, Él te entrena para la batalla. Antes de mandarte a la batalla, Él te entrena. Antes de quebrar el arco de bronce, Dios te entrena, fortalece tus manos para la batalla. Antes de que llegues a este punto, Dios te procesa. Te mete en un proceso de entrenamiento para el pleito que se está librando continuo contra Satanás y sus secuaces. Antes de que vayas a ese lugar de batalla en donde está el fulgor del pleito, Dios te disciplina, no tú. Porque si vas con tu disciplina, si vas con tu proceso, si vas con tu entrenamiento personal, vas a ser el primero que va a caer. La palabra de Dios nos enseña que Él nos da disciplina. Vamos ahí a Hebreos, capítulo 12, versículo 11. Dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Parece que la disciplina nada más va a ser un castigo porque hicimos algo malo. No, la disciplina es algo, un estilo de vida que Dios nos enseña, que nos corrige nuestro pasado para estar presentes y estar listos para el futuro. Cuando los apóstoles no pudieron echar fuera un demonio y Jesús bajó del monte donde estaba orando, lo acusaron. Los que estaban con el endemoniado lo acusaron a sus discípulos y les dijeron: mira, estos no pueden echar fuera este demonio. Y Jesús les da una disciplina que tienen que seguir. Él echó fuera ese demonio y les dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. Tenían que tener una disciplina de vida. Pero ¿cuánto nos cuesta ayunar y cuánto nos cuesta orar? Eso es difícil de vivir disciplinadamente, ¿verdad? Por eso es necesario que empecemos a ser disciplinados por la palabra de Dios. El proceso, hermanos, no es evidencia de abandono, sino de preparación. Cuando el padre está enseñando al hijo a andar en bicicleta, mientras el hijo va sintiendo la mano de su padre ahí en su espalda o en el asiento, está seguro, está tranquilo. Pero cuando el padre lo deja, el hijo piensa que lo abandonó, piensa que lo soltó para que se cayera, ¿sí o no? Pero el padre sabe que lo soltó para que aprenda a balancearse él solo. Porque si siempre va la mano ahí, entonces cuando se caiga solo, no va a haber quien lo levante. Pero la palabra de Dios dice que Él es como un padre que se compadece de los que le temen. Él no nos va a abandonar, simplemente nos va a dejar que hagamos las cosas, ciertas cosas solos para que agarremos experiencia y disciplina. No es un abandono, sino es parte de la preparación que Él lleva para con nosotros. Y no es algo ajeno a la naturaleza, hermanos, porque aún las aves avientan a sus pajaritos o sus polluelos en el aire cuando ven que ya están sus alas listas para volar.
Las madres, no sé, cualquier tipo de animal, los leones, las cebras, los caballos, abandonan a sus crías y ya no los dejan que estén ahí con ellos, los hacen que hagan su propia manada, para que aprendan, para que su especie siga reproduciéndose. Así que nosotros debemos de entender que cuando Dios no me responde, no es porque Él me ha abandonado, es porque Él quiere probar mi fe, me quiere adiestrar, me quiere preparar. ¿Te vas a rendir luego? Cuando Dios le dijo a Abraham que hicieran el primer pacto que iba a hacer Dios con Abraham, le dijo que le trajera unos animales y que los partiera por la mitad y que esperara ahí porque Él iba a descender con fuego, y Dios no llegó. ¿Y qué pasa con la carne que está expuesta a la intemperie, hermanos? Eran animales grandes, eran vacas. ¿Qué pasa? Las aves del cielo de rapiña los miran y quieren venir a comer, y Abraham peleaba con las aves, con los opilotes, y les lanzaba pedradas y estaba peleando con ellos hasta que Abraham ya no pudo más y se cayó rendido de cansancio de tanto pelear con las aves. Entonces, cuando Dios lo llevó al extremo, hasta el cansancio extremo, hasta que ya no pudo más, ahí fue cuando Dios respondió con fuego. Porque no es con nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Abraham pudo pensar que lo había abandonado, pero Dios no lo había abandonado, lo estaba viendo cuándo se iba a rendir, y Abraham nunca se rindió hasta que sus manos ya no pudieron levantar piedras. Es un proceso, hermanos. El punto número 4 es que el arco se quiebra cuando Dios humilla al enemigo. Porque ese arco lo trae el enemigo, no nosotros. Si ustedes ven en la historia, el pueblo de Israel nunca tuvo ese tipo de armamento, porque nunca lo necesitó. Tenía un Dios que peleaba por ellos. Ese arco era de los asirios, de los sumerios, de todos los enemigos que estaban alrededor, que tenían la mejor tecnología para pelear. Por eso este arco representa un enemigo hacia nosotros. Pero ese arco se quiebra cuando Dios humilla al enemigo, cuando lo despoja. Salmo 18, 39, 40, donde hemos estado viendo, estamos parafraseando lo que leímos ahí. Has ceñido de fuerza para la pelea, ¿verdad? Has puesto a mis enemigos debajo de mí. Aleluya. La victoria bíblica no es solamente sobrevivir al ataque. Escuche esto. La victoria bíblica no solamente es sobrevivir, de salí airoso, ya sobreviví, ya estoy bien. No, la victoria bíblica implica ver caer al enemigo. ¿Sí me escuchó? O sea, la victoria bíblica implica ver cómo tu vida está cambiando. Es cómo estás abandonando esas prácticas malignas, cómo estás abandonando esos ídolos que a veces hay dentro de ti, cómo estás siendo alumbrado por la luz en las tinieblas que están dentro de ti, por esa luz de Jesús. Implica ver al enemigo caído, derrotado. Salmos 3:7 dice: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Él lo miró. Él lo miró. Y nosotros, hermanos, también vamos a ver eso en nuestras vidas a medida que nosotros vayamos llenándonos, metiéndonos en el conocimiento de la voluntad de Dios. No por nada dice la palabra de Dios que Él exhibió a los principados y a las potestades, avergonzándolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, la victoria bíblica no solamente es sobrevivir, es ver caer al enemigo, y también es caminar en autoridad. Caminar en autoridad, hablar con autoridad, estar ceñido de autoridad. De aquí os doy potestad de hollar serpientes
y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. ¿Qué les parece que Dios no solamente nos libra de la batalla, sino que nos ha dotado, ha adiestrado nuestras manos para la batalla y nos ha dotado de autoridad para que donde quiera que tú y yo vayamos, el peso de gloria que tiene todo cristiano sea cada vez más grande y camines en autoridad, la autoridad que viene de Dios? Y que cuando reprendas ese pensamiento, cuando reprendas ese mal hábito, vengas con autoridad en el nombre de Jesús para reprender ese mal hábito. Porque muchas veces hemos dicho, en el nombre de Jesús me despojo de esto y no quiero más esto, pero no se va. ¿Saben por qué? Porque no hay autoridad. No hay autoridad. Tus palabras van llenas todavía de temor, de duda, de incertidumbre. ¿Será que sí va a suceder eso? Ahí no hay autoridad. Cuando los discípulos no podían sacar ese demonio, no podían hablar con autoridad. ¿Por qué? Porque su estilo de vida nos evidenciaba de que ellos no tenían autoridad. No ayunaban, no oraban. Jesús les decía, quédense a orar aquí, por lo menos conmigo una hora. No oraban, se dormían. Jesús, su maestro, ellos lo veían, tenía una vida continua de ayuno y ellos no ayunaban. No vinieron a acusarlos una vez y le dijeron, maestro, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no? ¿Ven? No ayunaban. ¿Cierto? ¿De dónde querían sacar esa autoridad? No la iban a ver. Los demonios, hermanos, cuando veían a Jesús caminar hacia ellos, no veían a Dios porque Dios es invisible. Veían a un hombre lleno de unción. Veían a un hombre lleno de poder y de autoridad. Era lo que podían ver. ¿Y por qué tenía esa unción y esa autoridad? ¿Porque Dios estaba en él? No. Porque él agradaba al Padre. Porque él vivía en una constante obediencia. Por eso vénganse los martes a los estudios. Estamos aprendiendo de Jesús y estamos hablando de Efesios. Cuando no entiendes ese misterio, la autoridad de Cristo, la autoridad en su nombre, en tu vida, pierde autoridad. Porque estás creyendo en un Cristo de fantasía, en un Cristo de historias, de leyendas. No crees en un Cristo verdadero, en un Hijo de Dios que sí se privaba del alimento para tener una comunión continua con Dios. Que cuando llegaron ahí a Samaria y los mandó a ellos para que trajeran comida, él se sentó ahí cansado, estaba hambriento. ¿Sí o no? Estaba hambriento ahí, se sentó en el pozo y habló con una mujer, la mujer samaritana, y le da el evangelio, le da la buena noticia y la envía y se va la mujer samaritana y regresa mucha gente. Y cuando él viene, cuando vienen sus discípulos con la comida, les dice, maestro, aquí está la comida. ¿Y qué les dijo él? Yo tengo un alimento que comer. Se privó de la comida, venía del camino largo, venía hambriento. Pero él tenía algo más importante que comer. Él tenía algo más importante que hacer que darle a su estómago un pedazo de pan. ¿Cómo los demonios no iban a ver todo eso en él? Hermanos, ¿cómo los demonios no van a ver todo eso en ti y en mí si imitamos la vida de nuestro Señor Jesucristo? Él es el que nos da esa autoridad. Y también no consiste, hermanos, la victoria del cristiano nada más en sobrevivir, sino en recuperar el terreno perdido. En Colosenses 4:5 dice, andad sobriamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Yo antes fui así. Antes era drogadicto, antes era borracho, antes era mujeriego, antes era un traidor, antes era un mentiroso, era esto, era aquello. Pero ahora soy diferente porque Cristo
me cambió y ahora voy a ir con las personas que me conocieron como borracho y me van a conocer como hijo de Dios. Ahora voy con las personas que me conocieron como drogadicto y me van a conocer como hijo de Dios. Ahora voy con las personas que me conocieron como un ladrón, tal vez en la cárcel, no sé dónde, pero ahora me van a conocer como hijo de Dios. Voy a redimir el tiempo. Porque no me dio la victoria nada más para decir salvé el pellejo. Me dio la victoria para ir y rescatar a los que todavía están perdidos. Romanos 16:20 nos habla y nos dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hermanos, hoy les voy a hacer una declaración. Lo que te resistió por años, lo que se negó a salir de ti, lo que se ponía fuerte y no se quebraba por muchos años, puede caer en un instante cuando Dios interviene. ¿Sí o no, hermana Socorro? Amén. Amén. ¿Sí o no, hermana María? Amén. Amén. ¿Sí o no, hermano Carlos? Amén. Con lo que estuviste batallando por muchos años, con lo que estuviste peleando por dejar, por abandonar por mucho tiempo, ahora puede caer en un momento cuando Dios interviene. Cuando Dios interviene puede ser sacudido, derribado y destruido ese argumento en un instante. Por eso no se canse de predicar la palabra de Dios. Por eso no se canse de hablarle a su hermano, a su hermana, a su tío, a su tía, a su primo, a su padre, a su madre. No se canse de proclamar el evangelio, porque Dios puede cambiar todo en un instante. Nos ha pasado que escuchamos una palabra de Dios por mucho tiempo y no pasa nada, y no pasa nada. Y siempre he escuchado esa palabra y siempre lo he escuchado, pero en un momento cuando Dios va a actuar, toca el corazón y se quebra el corazón y empieza a recibir la palabra que escuchaste por mucho tiempo, que no habías entendido, porque las murallas que estaban ahí estaban muy fuertes, pero ese día en específico Dios quebró esa piedra, Dios derribó esas murallas y pudo pasar la palabra de Dios a tu corazón. El punto número 5 es que Cristo es el cumplimiento, hermanos, del guerrero victorioso. Amén. Jesucristo, en Él se ha cumplido esto. Él es el cumplimiento del guerrero victorioso. En Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció en la cruz, hermanos. Ahí venció lo que para unos fue derrota, porque miren lo que dice Mateo 27:40: tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo. Así le decía en la cruz. Para unos fue derrota, sin embargo para nosotros ha sido la mayor victoria. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Porque sabemos lo que pasó después, que Él no se quedó en la tumba, que Él resucitó con poder y autoridad. Y la tumba quedó vacía. Donde unos ven derrota, donde unos ven tragedia, nosotros vemos la victoria consumada en Cristo Jesús. Jesús, hermanos, venció en la cruz, y no solo eso. Jesús despojó a los principados y a las potestades. Dice la palabra de Dios que los principados y las potestades no pudieron retenerlo ahí. O sea, despojar, hermanos, es quitarle. ¿Qué tenían los principados y las potestades que les fue arrebatado, que les fue quitado? Tenían argumentos, tenían decretos, tenían tu sumario,
tu récord, una carta de todo lo que has hecho, de todos tus pecados, de todo lo que tú eres. Pero Cristo vino y se los arrebató. Aleluya, y los clavó en la cruz y los dejó sin nada en contra de ti. Los despojó, hermanos. No tienen una manera de cómo acusarte. No hay una razón para acusarte. Por eso la palabra de Dios en Romanos dice: ¿quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que justifica. ¿Quién condenará a los elegidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó. Amén, aleluya. ¿No les da gozo eso? Amén. ¿No les da alegría eso? Amén. Que Cristo despojó a los principados y a las potestades. Que Cristo rompió el poder del pecado y de la muerte. Porque el pecado tenía ese poder de condenarnos y darnos muerte. Pero Él rompió ese poder. Y hermanos, un poder roto refleja su debilidad. Un poder roto refleja carencia de autoridad y de victoria. Satanás no tiene más victoria sobre de nosotros, porque su poder fue roto, fue quebrado, fue desquebrajado, fue destruido. Por eso, hermanos, podemos decir lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Sorbida esta muerte en victoria. Juan 16:33 nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Aleluya. Y hoy quiero dejarte esta reflexión también. Escucha, grábala en tu mente. Nosotros no peleamos para ganar. Nosotros peleamos desde una victoria y a ganar. Por eso somos más que vencedores. ¿Sí me entendió? No peleas para ganar, pero tienes que pelear desde una victoria ya ganada, con confianza, con autoridad. No te rindas ante tu mal hábito una vez más. Confía que el Señor te ha hecho libre. Quebra ese arco de bronce. Él te va a dar la autoridad y el poder, y Él adiestra tus manos para vencer. Tal vez hoy estás frente a un arco de bronce. Tal vez hoy estás frente a una adicción. Tal vez hoy estás frente a un temor. Tal vez estás frente a una opresión espiritual. Tal vez estás frente a un pasado que no te suelta. Pero Dios te dice hoy: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es importante mencionar que si has quebrado un arco de bronce, que si has roto un mal hábito, que si has abandonado una tentación, no has caído en ella, que si has roto el temor, es porque has roto arco de bronce. ¿Y saben qué implica eso, hermano? Que has salvado de heridas profundas a otras personas. De verdad. Porque los que usan el arco lanzan la flecha para herir a otros. Y si ese arco está roto, ya no pueden usarlo. Muchas personas han recibido el beneficio de tu pleito, de tu batalla, desde el punto de la victoria conseguida en Cristo. Es tiempo, hermanos, de que nosotros seamos sinceros y veamos con qué estamos peleando. Veamos con qué estamos batallando.
Veamos si todavía ese arco de bronce no se quebra en mis manos, si todavía permanece la flojera, si todavía permanece la idolatría, si todavía permanece el rencor, el odio, la lascivia, los deseos mundanos, o si se está doblando, si se está quebrando por el poder del Espíritu de Dios. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Yo no sé con qué estés batallando tú, porque yo no puedo ver tu interior, pero hay un Dios todopoderoso, un Dios que es omnisciente. Tal vez puedes esconder muy bien tu pecado, tal vez puedes esconder muy bien tu situación, tal vez puedes engañar a las personas, pero déjame decirte que Dios no puede ser burlado. Si hay algo con lo que estás batallando hoy, yo te invito a que pongas tu confianza en el Señor. Yo te invito a que reconozcas que no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Si estás batallando con una adicción, si estás batallando con tu propio pasado, que no te deja libre, que no te deja ser feliz, recuerda que aunque eso parece imposible porque has batallado con eso por muchos años, Dios puede hacer que lo imposible se rompa en un instante. Debes entender que la fuerza viene de Dios y no de tu conocimiento ni de tus capacidades. Debes de saber que Dios te está entrenando en estos momentos de lucha, de prueba, para una batalla más grande. Porque entre más grande es la batalla, la victoria es más grande. Debes de entender que cuando Dios humilla al enemigo, sus armas quedan avergonzadas, quedan quebradas y rotas. Y debes de creer que Cristo es el guerrero por excelencia, el que ha derrotado al enemigo y el que ha exhibido a sus principados y a sus potestades. Por eso, Señor, venimos delante de ti, reconociendo que no tenemos fuerzas suficientes, pero que tú eres mi fuerza y mi escudo. Entréname, Señor, fortaléceme y dame victoria para quebrar todo arco de bronce delante de mí. En el nombre de Jesús, que todos mis hermanos que están aquí puedan pelear contra su pasado, puedan pelear contra su adicción, puedan pelear contra cualquier pecado oculto, puedan pelear contra el egoísmo, puedan pelear contra la envidia, puedan pelear contra la mentira, contra los malos pensamientos, puedan pelear contra todos esos enemigos que se levantan en contra de ellos. Y sobre todo, Padre, que reciban la fuerza que viene de ti para que ellos sean más que vencedores en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre eterno, y te agradecemos por tu palabra. En el nombre de Jesús.